Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este evento. A fin de dar inicio, le solicitamos a los presidentes colocar sus dispositivos de comunicación móvil en silencio. Vamos a dar inicio a este importante evento. El Instituto Estatal Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro titulado Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías. Para dar inicio, suplico a ustedes no aplaudir hasta haber concluido la presentación de las personas que nos acompañan en el Presidium. Pues nos honra con su presencia, en primer lugar, el maestro Fernando Tiscareño González, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El maestro Néstor Armendáriz Loya, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El doctor Eliseo Muñoz Mena, autor del libro. Nos acompaña el maestro Saúl Eduardo Rodríguez Camacho, consejero electoral. Y nos honra con su presencia la doctora Claudia Arlet Espino, consejera electoral del Instituto. Y también nos honra con su presencia el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, el ingeniero Arturo Meraz González. Bienvenidos todos. Cedo el uso de la palabra al ingeniero Arturo Meraz González, presidente del Instituto Estatal Electoral. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean ustedes siempre bienvenidos a esta su casa, el Instituto Estatal Electoral. Hoy, con la presentación del libro del doctor Muñoz, a quien saludamos con afecto, y a todas las personalidades que nos acompañan este día. Básicamente este evento es un esfuerzo de colaboración con la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la Facultad de Derecho, y la idea de presentar este texto denominado Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, pues es en cumplimiento a la obligación que tenemos todas las autoridades del Estado mexicano para promover, proteger los derechos humanos y sus garantías, y que todas y todos nos adentremos un poco más en cómo saber ejercer estos derechos con responsabilidad y, por supuesto, disfrutar de ellos en ciudadanía. En este sentido, como institución del Estado mexicano, el Instituto Estatal Electoral, si bien es cierto, nuestra función primaria es el ámbito electoral, no estamos ajenos a trabajar con los derechos humanos de todas las personas, y en lo particular aquellos que tienen que ver con la materia político-electoral. Es por eso que es un gusto recibir al doctor, que nos abre un espacio en su agenda, que viene desde Chiapas. Le agradecemos mucho, doctor. Un saludo allá a toda la ciudadanía chiapaneca. Y bueno, las autoridades que nos acompañan, por supuesto, al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, doctor, bienvenido siempre, esta es su casa. También al maestro Tiscareño, un saludo al maestro director de la facultad, por favor. Y bueno, pues a nuestras consejeras y consejeros que siempre nos acompañan en estos eventos, pero sobre todo a ustedes que nos honran con su presencia, que deseamos que esta sea una ventana más al análisis del artículo 1 constitucional y que podamos todas y todos aprender más de ello. Siempre bienvenidas, buenas tardes. Muy bien, a continuación daremos lectura de la semblanza curricular de la doctora Claudia Arlet Espino, quien fungirá como moderadora de este evento. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con mención especial, maestra en Derecho por la UACH, con mención honorífica, y especialización en Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos por la Universidad Carlos III, Madrid, España, y doctora en Derecho por la UACH en convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aprobada por unanimidad de votos con mención honorífica. Es miembro asociada activa del Instituto Iberoamericano del Derecho Constitucional, del Instituto Nacional de Administración Pública y del Instituto Chihuahuense de la Administración. Es profesora en tiempo completo de la UACH. En octubre del 2015 fue designada como consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y actualmente preside
las comisiones de grupos étnicos y pueblos indígenas, así como la de seguimiento de las actividades de administración del instituto. Fue presidenta fundadora del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Chihuahua e integraba mujeres de diversos partidos políticos y asociaciones civiles de la entidad, con la finalidad de promover la participación política de las ciudadanas. Cedo el uso de la palabra a la doctora Claudia Arlet Espino. Muchas gracias, Tauri. Pues de nueva cuenta, sean bienvenidas y bienvenidos todos y todas ustedes. Y bueno, me voy a permitir a explicar a quienes amablemente nos acompañan el día de hoy para presentar el libro del doctor Eliseo, las reglas de cómo se manejará esta pequeña mesa panel para pues la presentación del libro, de la obra que hoy presentamos. Cada uno de nuestros ponentes tendrá hasta 15 minutos para la presentación del libro, por lo cual les pediré bueno, pues mucho respeto en ese sentido de respetar los tiempos. Estaré yo señalando cuando ya tengan ustedes un límite de 3 minutos antes de culminar los 15 que les corresponde a cada uno. Y una vez terminado, nuestros 3 ponentes, será el doctor Eliseo quien nos dirija algunas palabras, autor del libro, para después culminar con preguntas y respuestas esta mesa panel. Y bueno, para iniciar con esta presentación, me permito presentar el currículum del maestro Néstor Armendáriz. Es licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Dentro de su experiencia profesional, ha sido apoderado legal y gerente de siniestros de Seguros Comercial América de 1995 a 1997, abogado postulante de 1997 a 1998, coordinador de fideicomiso, investigador ministerial y agente de Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, visitador titular de la oficina en Ciudad Cuauhtémoc, director del área de control, análisis y evaluación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 2003 a 2019, en donde funge actualmente como presidente. Catedrático de manera alternada con las funciones de servidor público, impartiendo diversas asignaturas en la Universidad del Noroeste de 2005 a 2010. Sea usted bienvenido, presidente. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues le cedo el uso del micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecer en primer término la anfitrionía del ingeniero Meraz, presidente aquí del Instituto Estatal Electoral, al igual que de los consejeros Saulo Eduardo Rodríguez, la doctora Claudia Arlet Espino. Un gusto compartir con el maestro Tiscareño y darle la más cordial de las bienvenidas al doctor Eliseo Muñoz Mena. Muy agradecido. Comentarles que, bueno, como todos sabemos, la reforma constitucional de 2011, a varios artículos, específicamente a 11 artículos de la Constitución, es una de las reformas más importantes desde la promulgación de la misma, desde 1917, y específicamente en el tema de los derechos humanos, pues constituye un parteaguas, ¿no? Hay un antes y un después de esta reforma. De hecho, esta reforma consideramos que impacta incluso en una administración de justicia con perspectiva de derechos humanos, lo cual no es cosa menor. No se trata únicamente del cambio de denominación en el título primero, capítulo primero de la Constitución Política, que yo creo que la gran mayoría de los que tuvimos la oportunidad de estudiar lo vimos siempre como garantías individuales, era la asignatura. Ahora ya como de los derechos humanos y sus garantías, pues no es nada más el cambio de la denominación, sino todo el impacto, la trascendencia del mismo. Y es precisamente entre todo este articulado reformado, el artículo primero, el cual aborda de manera magistral el doctor Muñoz Mena en su libro Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías. Creo que es un referente y es un gran indicativo ahí para todas las personas que de alguna manera tenemos interés en el tema de los derechos humanos y más aún para quienes lo tomamos como parte de nuestra vida profesional. Aborda no solo el contenido, sino el alcance y las repercusiones de esta reforma, el artículo primero, y lo hace con una redacción y una argumentación muy sólidas,
Además, se apoya de manera constante con criterios jurisprudenciales. Empieza por acotar una distinción entre lo que son los derechos humanos, lo que son las garantías de los mismos, así como la diferencia con el término de garantías individuales, que muchos pudiéramos pensar que por una parte están los derechos humanos y que las garantías individuales se transforman en las garantías de los mismos. Sin embargo, nos hace ahí una clara precisión de la diferencia entre lo que eran las pues casi extintas garantías individuales y lo que son las garantías de los derechos humanos. Son temas y concepciones muy diferentes. También diferencia de lo que él denomina las garantías procesales constitucionales, que son algunos caminos que ahorita vamos a comentar más adelante, que aborda de manera muy detallada aquí el doctor Muñoz Mena. Nos precisa una nueva y muy adecuada terminología que se utiliza a partir de esta reforma, tal como mencionar los derechos humanos en lugar de garantías individuales, el término persona en lugar de individuo, que se manejaba todavía hace unos cuantos años, que los derechos humanos se reconocen y no se otorgan por la Constitución de manera muy atinada, se instituyó así en la reforma, e incluso el doctor Muñoz acuña, creo yo, que un concepto muy atinado, muy amplio de lo que son los derechos humanos, ¿no? Porque es quizá un término multívoco, pero como lo aborda y lo conceptualiza, pues me parece muy atinado, ¿no? Nos detalla también algunas de las implicaciones más trascendentales del nuevo texto de dicho artículo, entre los cuales podemos mencionar que se incorporan la interpretación conforme, el principio pro persona, el bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad, el control difuso ex oficio. Además, obviamente, este artículo en su reforma ya establece la obligación de las autoridades en el ámbito de sus atribuciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y las concomitantes obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos. Y aquí comentarles de que la experiencia que nos ha dado elaborar ahí algunos años en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos nos permite valorar en gran medida la incorporación de estos conceptos. Todavía antes del 2011, al emitir una recomendación, que es la resolución final de la Comisión de los Organismos Protectores de Derechos Humanos, cuando ya se ha acreditado una violación a derechos humanos, pues nos topamos con un problema de que nos basamos en la legislación de responsabilidad administrativa de servidores públicos. Sin embargo, estas no llevan hasta la reparación del daño, se van nada más hasta hacer exigible la responsabilidad a los servidores públicos. Luego, no había una ley general de víctimas, no había una ley estatal de víctimas tampoco. Y por ahí, pues buscando de qué agarrarnos, nos íbamos al artículo 113 constitucional, donde se establece que con la actividad administrativa irregular de los órganos del Estado se genera una responsabilidad objetiva y directa. Luego lo relacionamos con un artículo muy similar de la Constitución estatal e incluso con un artículo del Código Civil de similar contenido. Entonces, desde que se establece en la Constitución esto, bueno, pues yo creo que ya se da el punto de partida para exigir lo que es la reparación a las violaciones a derechos humanos y por lo tanto pues ya es mucho más factible obtener que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de que se haya cometido la violación a derechos humanos, ¿no? El autor nos brinda en el texto un panorama muy completo del sistema interamericano de derechos humanos y creo que es plausible y de gran necesidad para todos los involucrados en el tema y con mucha asertividad resalta, y voy a permitirme leer textualmente una frase que integra por ahí, donde nos dice que el sistema jurídico mexicano se encuentra en franca transición hacia instituciones y decisiones de corte garantista y respetuoso de derechos humanos. Esto yo creo que es una radiografía de lo que estamos viviendo, de varios temas, varias reformas que están en la palestra, algunas que pasan, otras que no pasan, otras discusiones, temas que están al día. Creo que esto es realmente significativo, doctor, lo vivimos nosotros aquí a diario en nuestro entorno y creo que es una manera muy puntual de retratar nuestra realidad en el tema de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si bien el artículo primero sienta las bases para el goce de los derechos humanos, pues ello no implica en automático que realmente sean materialmente efectivo el goce, el disfrute de los derechos humanos. Sobre todo
hay que recordar los llamados DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que implican una faceta prestacional y pues donde desafortunadamente pues no podemos decir que estamos en un goce pleno de los mismos, ¿no? Con su análisis, como comentaba ahorita, el doctor nos lleva a acotar lo que él denomina garantías procesales constitucionales, que es otro término que pudiera prestarse a confusión con el término de las garantías de los derechos humanos. Esto ya es los caminos que se pueden establecer para entrar en la defensa de los mismos, en la tutela de los derechos humanos, mediante que el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y todos los procedimientos y resoluciones que emanen de los organismos públicos de defensores de derechos humanos. Aquí, si me permiten, voy a hacer un comercial y comentarles pues ya de manera institucional como primicia que por primera vez en la historia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se ha ejercitado una acción de inconstitucionalidad, esto en semanas recientes. Más adelante, dependiendo del avance, pues ahí podremos compartir más datos, pero por lo pronto pues es algo que me gustaría compartir precisamente en el entorno aquí del ejercicio de las garantías procesales constitucionales, ¿no? Ya en lo personal y profesional, incluso para mí es de agradecérsele al doctor Muñoz Mena, que nos deja muy claro el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el denominado amparo varios, el 912 del 2010, relacionado con la interpretación, el alcance de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra México, y fue realmente… a lo mejor repito el concepto, pero es un parteaguas también que impactó directamente no solo en la legislación, sino en el orden constitucional de nuestro país, ¿no? Y así nos detalla lo que es el modelo de control de convencionalidad y de constitucionalidad. Primer término, lo que es el control concentrado de constitucionalidad ejercido por el Poder Judicial de la Federación, cuyos jueces pueden declarar la invalidez de aquellas normas que contravengan derechos humanos establecidos, sea en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o bien de algún tratado internacional. En segundo término, lo que es el control difuso, donde los demás jueces pueden desaplicar dichas normas, es decir, aquellas que transgreden los derechos humanos reconocidos en el ius cogen o en la Constitución de nuestro país. Pero esto sin hacer declaración sobre la invalidez de la misma. Y en tercer término, algo que a nosotros al interior de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos nos generó muchas dudas e inquietudes, que es cuando aquellas autoridades no jurisdiccionales, al momento de emitir algún acto de autoridad, deben de interpretar las normas relativas a derechos humanos de la manera más protectora o que protejan de manera más amplia los derechos humanos, lo que es el principio pro persona, pero esto sin poder ni siquiera declarar la invalidez ni tampoco desaplicar la norma. ¿Y a qué me refiero con lo que nos generó? Cuando recién se emite este criterio jurisprudencial, al interior, algunos compañeros al momento de hacer la revisión de proyectos, se generaba una confusión conforme al párrafo tercero, que es uno de los que fueron incluidos en esta reforma, el artículo primero, donde establece el deber de todas las autoridades de promover, respetar los derechos humanos. Y de ahí muchas personas nos decían, bueno, es que tu autoridad administrativa estás obligada forzosamente, si la ley que rige tu actuación es violatoria de derechos humanos, debes de inaplicarla y aplicar lo más protector. Pero aquí de manera muy precisa nos aclara lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos quiso decir. No, o sea, uno es el margen para interpretar de la manera más favorable, pero sin llegar a inaplicar alguna norma establecida. Entonces, son pequeños puntos que solo cuando los vive uno al interior del ejercicio profesional, pues ve la importancia, la trascendencia de los mismos. Y para nosotros, pues verlo plasmado aquí en esta obra, créanme que es de gran valía. En síntesis, este libro desarrolla de manera muy atinada desde mi punto de vista todos los temas, instituciones, principios y figuras jurídicas que están contenidas en el artículo primero de la Constitución, y no nada más se acota esto, lo relaciona o lo adminicula con varios otros de los articulados reformados. Tampoco escapa ahí de
de temas que están, que generan cierta controversia, ¿no? Un punto donde habla ahí de la figura de las personas no humanas, que bueno, es tema de un análisis por separado, ¿no? Y otro que, bueno, a lo mejor ya no, viene de más arriba, ¿no? Pero la inclusión en el párrafo quinto, donde se establecen las categorías sospechosas de personas con alguna característica por las cuales no deben de ser discriminados, al decía antes preferencias, luego ahora se le incluyó en las reformas sexuales, y esto ha dado pues pie a un sinnúmero de debates y de cuestiones que están por ahí en la mesa del legislativo. Pero bueno, son temas que se tienen que tocar, que el doctor los aborda de manera muy atinada. Sinceramente celebro la elaboración de textos como este, al menos en mi caso, y creo que para todo el personal que elaboramos en un organismo público defensor de derechos humanos, para todas las personas que tengan interés en el tema, para los catedráticos, para los alumnos, creo que puede ser de gran valía. Sinceramente, enhorabuena por este texto y ampliamente recomendable en todos los sentidos. Muchas gracias. Gracias, maestro, muy puntual, no solamente sus comentarios, sino en el tiempo. Y bueno, me permito ahora presentar al maestro Fernando Tiscareño González, quien también nos acompaña en esta mesa. Él es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cuenta con 2 maestrías, una en Derecho Penal y otra en Derechos Humanos. Asimismo, cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. En cuanto a su experiencia profesional, además de ser catedrático universitario desde 2004 a la fecha, desde el 2017 es coordinador de las mesas técnicas del Gobierno del Estado en la elaboración de reglamentos de la Ley en Centros de Cuidado Infantil del Estado de Chihuahua, reglamento de la Ley de las Personas Mayores del Estado de Chihuahua, reglamento de la Ley de Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua, y actualmente es coordinador de la Mesa del Reglamento de Accesibilidad de la Ley de Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Asimismo, asesor jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social del año 2017 a la fecha. Bienvenido sea, maestro. Adelante, los micrófonos son suyos. Buenas tardes y en primera instancia agradecer a nombre de la Facultad de Derecho de la Autónoma de Chihuahua por la invitación. En lo personal es un placer estar frente a ustedes y compartiendo esta mesa sobre un tema tan importante que ahorita comentábamos que de entrada se parecería una exageración que un solo artículo ocupara toda una obra literaria en esta materia, pero pues es sobrada la justificación. Felicidades. Recién escuchaba que la humanidad tiene 70,000 años de transitar por este planeta del sistema solar. Una travesía maravillosa, en donde a través de tantos miles de años el hombre se ha expresado ese milagro de la naturaleza, ese milagro de Dios, y ha contribuido con una serie de inventos y descubrimientos y acontecimientos de tal importancia que les llamamos hitos. Estos hitos son un referente y establecen un antes y un porqué. Y tardaríamos mucho tiempo en citar muchos de estos. Sí, gracias. Y tardaríamos mucho tiempo citando algunos de estos hitos que han establecido, decía, un referente y han establecido un antes y un después. En todos los ámbitos del quehacer y del saber humano se han producido estos acontecimientos extraordinarios. Y en materia de derechos humanos no es la excepción.
el gran parteaguas lo tenemos el 10 de diciembre de 1948, una vez que se había constituido la Organización de las Naciones Unidas. Deciden, por todos los acontecimientos que todos conocemos, expedir una carta, un documento que estableciera los bienes jurídicos más valiosos del ser humano. Pero sobre todo, como lo dice el preámbulo y el primer artículo, la fundamentación de estos derechos humanos es la dignidad. Sería pues lo más valioso, lo más sagrado del ser humano, su dignidad, y los derechos humanos serían el instrumento y los medios para protegerla, para respetarla, para consolidarla. Pero también habría que agregar que los derechos humanos no salen de golpe y porrazo, y que un día 10 de diciembre ya la humanidad cuenta con estos instrumentos, sino que hay todo un antecedente. Cientos de años se llevaron para llegar a esa conclusión. Sí es cierto que de 1789 a 1948 transcurrieron 150 y tantos años en donde parecía que a la humanidad no le interesaba el tema de los derechos humanos. Pero tendríamos que voltear a 1215 o la Carta Magna, tendríamos que voltear a 600 años de constitucionalismo en Inglaterra, donde realmente surge el Estado democrático, este Estado de Derecho, este Estado constitucional de derecho, donde surge la Constitución, y como paradoja, Inglaterra no tiene Constitución, pero tiene, creo que son 11 las leyes fundamentales. Y también habría que voltear a lo que ocurre en las 13 colonias americanas, cuando en 1919, 10 años después de establecerse en Georgetown la consolidación del primer asentamiento ya con éxito, se constituye la primera asamblea legislativa. Esta asamblea legislativa en ese asentamiento de Georgetown nos habla ya de una división de poderes. Nos habla de una división de poderes, primero la monarquía representado por el gobernador designado por la corona inglesa, y después la asamblea legislativa, producto de una elección popular. Tenemos pues ya en América, a partir de 1619, una forma de gobierno mixta donde cohabitan la monarquía y la democracia. Y lo mismo ocurre pues en 1776 con la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, con la declaración 100 años después de la producto de la Revolución Francesa, la famosa y célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Antes, 13 años antes, 100 años antes, como producto de la Revolución, de la Guerra Civil de 1642 a 1689 en Inglaterra, un producto maravilloso, la Declaración de Derechos, que no eran como en tanto en sí los derechos y libertades que se habían expresado en otros tiempos, sino que era una declaración de derechos que privilegiaba, reivindicaba los derechos del Parlamento. Si estoy hablando de una forma de gobierno mixta, ya en 1619 en las colonias americanas, también ya esa división de poderes, la democracia ya existía en Inglaterra. Y otro hito aquí en nuestro entorno relacionado con los derechos humanos, en palabras del doctor Muñoz Mena, nos habla de la importante reforma del 10 de junio del 2011, en donde él dice que
en sus palabras, que el corazón y el motor de esta reforma es el artículo 1 constitucional. Su obra tiene un artículo, tiene 5 capítulos, tiene 5 párrafos, y le agregaría, doctor, tiene 232 palabras, 19 acentuadas, 24 comas y 7 puntos entre puntos y apartes y punto y seguido. Esa sería la numeralia de su obra y más bien del 1 constitucional. La metodología que él utiliza para ir desarrollando sus reflexiones y sus puntos de vista, de manera lógica, racional, la realiza conforme el orden de los 5 primeros párrafos. Y de estos 5 párrafos, de esos 233 páginas que tiene el libro, a mí me interesaron algunas notas que quiero compartir con ustedes. La primera nota que me interesa en su capítulo 1, cuando hace referencia a los aspectos históricos de los derechos humanos, dice que se detiene para analizar por qué en este primer capítulo se sustituye la palabra de garantías por los derechos humanos. Ahí tendríamos que estacionarnos un momentito. Estacionarnos conforme a la reflexión del doctor. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta reforma? ¿Por qué se da este cambio? Ya a partir de hoy, 10 de junio, ya no son garantías individuales. A partir de hoy vamos a hablar de derechos humanos. Déjenme comentarles que allá como en el 2003, 2004, yo hice un estudio comparativo de 10 constituciones en el mundo, de África, de Europa, de América, y de esas 10, únicamente 7, la de España de su momento de 1958, algo así, la de España, la de Argentina y la de México de 1857, esas 3 constituciones únicamente hablaban indistintamente de garantías y hablaban de derechos, como si fueran sinónimos. Y los derechos y la garantía no son sinónimos. Ya después de décadas, por alguna buena decisión, se decidió que el término era derechos humanos para ser congruentes con los más de 210 tratados, instrumentos internacionales que México había firmado, para ser congruentes en el término con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para ser congruente con el nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para ser congruentes con la Ley de los Derechos Humanos. Entonces había una incongruencia, toda la doctrina internacional derecho humanista hablaba de eso, de derechos humanos, y nosotros hablábamos de garantías. Pero no únicamente eso establece el doctor, sino dice, y en esto también quiero compartirlo con ustedes, la razón que él vislumbra respecto de utilizar derechos humanos por garantías es que los derechos humanos implican la libertad, que él considera que, y creo que todos estaremos de acuerdo, en que la libertad es la principal de los derechos. Voy a darle lectura, dice, se utiliza el término de derechos humanos para acentuar la importancia de la libertad, de la vida, del derecho al trabajo, de los derechos de asociación, de tránsito, etc. No se deben de utilizar como sinónimos
las expresiones de derechos fundamentales y de derechos humanos. Entonces, pues, para el doctor Muñoz Mena, no hay justificación para cambiar lo que ya está muy establecido y es el término de derechos humanos. Eso sería en primera instancia. En su análisis del primer párrafo, decíamos que se establece el nombre de persona en lugar de el de individuos o en lugar de hombres. El artículo primero de 1857 dice: el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre. Y al final dice: respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Esto es que hay un uso indistinto en 1857 de derechos y de garantías, pero en lo que me refiero y quiero acentuar es que la palabra es hombre. Y luego en el primer artículo de 1917, en su redacción original, dice: en los estados mexicanos todo individuo. Entonces la tradición mexicana respecto de los derechos humanos transitó en cuanto al sujeto de estos derechos, transitó del término hombre, individuo y luego persona. El doctor, por necesidad, tuve que consultar su obra de 2016 y luego ya consultar la de 2018. Y notaba que en cuanto a la definición de los derechos humanos hubo un ligero cambio y que en la definición que da usted de derechos humanos es la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero también quiero hacer un comentario que me llamó la atención y que ojalá que lo pudiera explicar el doctor. El párrafo primero le llevó 120 páginas. Al párrafo segundo en su explicación, el párrafo segundo del primer artículo, 40 páginas, el párrafo tercero 30 páginas y el análisis del cuarto y del quinto 12 páginas. Esto es, quiero entender que en el primer párrafo, que le ocupan 120 páginas, es donde profundiza más y el donde él encuentra que estas reformas y estas adiciones al artículo primero, la esencia de esto se encuentran en el primer párrafo. En este primer párrafo define persona, define derechos humanos, define garantías, se apoya en Pelayo García para dar la definición de persona humana. Dice que Pelayo García establece la diferencia, y así lo hace saber el doctor, entre persona y hombre, entre persona y individuo, entre persona y persona humana, entre hombre y ciudadano. Dice que el hombre es el hombre de las cavernas y que persona es la persona de esta actualidad, la persona de un mundo civilizado. Esa es la diferencia que encuentra él en cuanto a utilizar la palabra individuo o la palabra persona. Ya me comí el tiempo, entonces voy a tratar de acortar para hablar algo de importancia. Sí, uno de los puntos que también encontré de interés, algo muy de actualidad, y creo que ahorita
lo comentaban. Él se pregunta si la dignidad humana también le corresponde a las personas jurídicas, a las personas morales. Y hay dos vertientes, hay dos corrientes. Quien establece que la dignidad humana es únicamente de los humanos y que las personas jurídicas no tienen dignidad. Esas dos posturas. Pero sin embargo ya existe una tesis aislada y existe un caso muy interesante en donde dos particulares, La Jornada y una revista, Letras Libres, entran en disputa y alega ante el campo jurisdiccional La Jornada que le violaron su dignidad, que atentaron en contra de su honor. Total que nos comenta el doctor que hasta ahorita en ese desarrollo, primero, si se puede hacer valer los derechos entre particulares. Segundo, si las personas morales o jurídicas tienen dignidad. Y finalmente la tesis resuelve que únicamente en el caso del honor sí se puede asignar a las personas jurídicas. ¿Ya? ¿No habrá otros 5 minutos? Gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación y por supuesto por su conocimiento y que, bueno, pues denota que hizo un análisis profundo. Y en ese momento tengo el gusto de presentar al consejero Saúl Rodríguez, quien es anfitrión esta tarde. Él es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional y maestría en Derecho. Fue abogado postulante en el despacho de abogados Asesor Jus, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, secretario general del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, secretario proyectista con funciones de acuerdos de la Sala de Control Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia, Poder Judicial del Estado de Chihuahua, director general jurídico del Supremo Tribunal de Justicia, adscrito a presidencia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Muchas gracias, consejero, y el micrófono es suyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues primero que nada un agradecimiento a la Universidad Autónoma de Chihuahua por pues colaborar con nosotros en la celebración de este evento. Saludaría en lo particular a la maestra Lucía Chavira, ombudsperson de la universidad, pero también la Facultad de Derecho que nos representa también aquí el maestro Tiscareño. Yo lamento mucho ser el de casa porque me ponen hasta el final y las exposiciones, imaginen, de un especialista como es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el maestro Tiscareño con un perfil profesional pues muy sensible a estos temas. Ya aquí yo nomás estaba tachando los comentarios que tenía porque ya los estaban diciendo ellos, entonces, pero como lo bueno es que se trata de la presentación de un libro, pues no importa si hay repeticiones, el chiste es hablar bien de una obra, que en este caso pues es el libro del doctor Eliseo Muñoz Mena, Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías. Dice artículo primero de la Constitución Política Mexicana comentado. Me parece también esta parte del nombre de la obra pues un tanto modesto porque pues más que comentado está analizado y muy bien analizado, como se han podido percatar por las exposiciones de quienes me han antecedido. Cuando oímos hablar artículo, constitución, pensamos que estamos hablando de temas exclusivamente que le interesarían a los abogados, pero este es un tema, primero que nada, constitucional, pero estamos hablando de derechos humanos y es un tema tan importante que durante toda la historia o los últimos años o los últimos meses o los últimos días con que veamos
el contenido de los noticieros nos damos cuenta cuán necesario es seguir hablando y mantenernos hablando de los derechos humanos. Por ejemplo, si revisamos páginas de internet de manera tan sencilla, vemos que la OEA registra que en 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió 819 denuncias contra el Estado mexicano. Es el Estado más denunciado de manera internacional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Le sigue Colombia con 536, Estados Unidos tiene 109, Venezuela tiene 53. ¿Qué significa esto? Pues que se denuncia más en México y que es el país más denunciado. Independientemente de que en otros países no haya violaciones o que sí haya muchas violaciones y no se denuncien, pero bueno, un análisis cuantitativo pues nos da eso, que nos tiene en un nada honroso primer lugar como país denunciado. Para el observatorio o esta organización internacional que se llama Human Rights Watch, sus temas de especial atención respecto a México, pues es el sistema penal, abusos por parte del ejército, la tortura, desaparición forzada, el riesgo para el ejercicio de su función de los periodistas, inadecuada protección a mujeres y niñas, abusos contra migrantes, deficiente protección a las personas con motivo de su orientación sexual e identidad de género. O por ejemplo, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República hizo un estudio, una investigación de 10 años y encuentra que del 2008 al 2018 en México, las instituciones más denunciadas en orden decreciente pues son el IMSS, la Secretaría de Defensa Nacional, la PGR, los centros penitenciarios, el ISSSTE, el Instituto Nacional de Migración, la SEP, la Policía Federal. Es decir, hablar ya o tocar el tema de derechos humanos es algo que debemos de sentirlo como que debe ser algo mucho más cotidiano cada vez y que esto nos vaya generando pues una sensibilidad cada vez mayor y principalmente por obligación de la Constitución a las autoridades y quienes formamos parte de ellas. De ahí pues la importancia de esta aportación que nos hace el doctor Eliseo Muñoz. Es un connotado jurista chiapaneco que ha pues desarrollado su actividad en la academia, en el servicio público y en lo especial en el área de derechos humanos. Se dice que se le conocerá a las personas por sus obras y esta es una muy buena obra, por lo tanto nos deja el doctor Eliseo muy buena impresión. Es una segunda edición, también es digno de hacerse notar que un libro, digamos, pues especializado o académico tenga una segunda edición, por lo tanto, pues muchas felicidades también, doctor, por esto. Entonces, diría pues que ante ese panorama que comentaba ahorita de manera demasiado genérica, dentro de eso que nos deja no muy buen sabor de boca, sí debemos encontrar en la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, pues algo afortunado, o saber que se cuenta pues al menos ya con una voluntad institucional en nuestro país para que contemos con herramientas, con instrumentos y el reconocimiento de derechos humanos. Entonces se trata pues este libro de la propia Constitución, se trata del artículo 1 y es un esbozo de las repercusiones de estas reformas al artículo 1 constitucional, entre otros, pero es el más relevante de esta reforma del 10 de junio del 2011. Digamos que esta reforma pues forma parte de una cadena de cambios por la democratización en nuestro país. Los derechos humanos, entre más se respeten, entre más se protejan, entre más se promuevan, también vuelve más democrática la vida en nuestro país. La democracia, digo, para quitarle pues ese halo de que la democracia es pensar directamente en elecciones, ¿no? La democracia es un estilo
una forma de vida en el país donde todo el mundo debemos ser considerados en términos de igualdad. Se da como resultado, pues, de una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos, de haber aceptado en los últimos, a esa fecha, en los últimos 12 años, a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se habían resuelto ya 6 asuntos contenciosos en la Corte Interamericana, asuntos no muy… bueno, el hecho de que llegue a lo contencioso en la Corte Interamericana ya no es bueno, y obviamente resultar responsable, pues, con mayor razón, y eran asuntos sobre violencia estructural a las mujeres en Ciudad Juárez, la intervención del ejército en asuntos de seguridad pública, el fuero militar para conocer de estas violaciones a derechos humanos y juzgar entre militares a los militares, y lo inadecuado que esto era, y un caso paradigmático desde la cancha electoral, pues a la falta de recurso interno para, en este caso era el de Jorge Castañeda, que deseaba ser candidato independiente y no lo logró por no existir al interior de nuestro país un recurso que pudiera agotar y para ser reparado en sus derechos humanos, en este caso político electorales. Entonces entra a esta dinámica nuestro país con esta reforma. Ya no insistiría yo mucho cómo cambiamos entonces el lenguaje de garantías individuales por el de derechos humanos. Estas garantías individuales, esto hasta cuando vamos y compramos algo, pues la garantía no la otorgan, ¿no? Entonces esto era, decía aquí el Estado mexicano en la Constitución: yo te otorgo la garantía de que no voy a hacer esto, no te voy a molestar aquí, voy a permitir que hagas esto otro. Y era el Estado, pues, el rector, quien nos permitía o nos dejaba hacer, o él dejaba de hacer cosas para que nosotros no nos sintiéramos obstruidos en nuestros proyectos de vida. Pero en cambio ahora cambia a derechos humanos, se reconocen, son como previos, pues, incluso a la existencia del Estado, porque son inherentes a la persona humana. Y aquí lo que cambia entonces es cómo estas garantías individuales representaban los candados o límites al Estado, y ahora los derechos humanos representan, pues, una serie de prerrogativas que el Estado debe considerar siempre. Es decir, ahora es como si fueran unos lentes para el Estado que debe tener toda autoridad. Esos lentes son los que a la autoridad o al Estado mexicano le van a permitir ver de manera distinta la actuación de los particulares y cómo, por lo tanto, debe dirigirse cada vez que emite una actuación. Entonces nos puntualiza el maestro Eliseo lo fundamental del concepto de la dignidad como el núcleo de lo que debemos entender como derechos humanos, y nos da en su texto la definición de derechos humanos como el conjunto de prerrogativas, facultades y libertades inherentes a la naturaleza de las personas, cuya realización resulta indispensable para su desarrollo integral, constituidos de su origen, esencia y finalidad por la dignidad humana. Este es el núcleo, me parece, de la definición que nos da el maestro, el doctor Eliseo, sobre derechos humanos. Y entonces, para entrar en materia, el maestro en su libro, pues, nos hace una clasificación, la clasificación tradicional de los derechos humanos por generaciones, es decir, por el artículo, primera generación, si son los que pudiéramos conocer como fundamentales o de libertad, los de segunda generación, los sociales, los de tercera generación, políticos, económicos, y luego dice, bueno, hay cuarta y quinta generación, ya nos habla de la tecnología, de los avances y la posibilidad o necesidad de acceder a ello, pero nos remite principalmente a estas 3 generaciones y comienza a darnos, pues, el análisis de cada uno de los 5 párrafos que comprende el artículo 1 de la Constitución. Nos señala el término de quiénes son los titulares de los derechos humanos: las personas, porque así lo señala la Constitución. Toda persona será
titular de los derechos humanos, y nos hace ir a la etimología del término persona, que se utilizaba persona como para decir personaje, a la máscara que utilizaban los actores en las obras de teatro para caracterizar otra cosa. Entonces, si lo vamos traduciendo y es su tesis, a la cuestión de derechos humanos, por eso podemos hablar en este momento de personas humanas, es decir, las personas físicas, personas jurídicas, es decir, las personas morales, que vienen siendo pues, las sociedades anónimas, por ejemplo, pero también un tanto provocador, como se mencionaba ahorita, las personas no humanas. En este caso estaríamos hablando pues de los animales, como entonces prefiere definir a las personas como aquellos entes titulares de prerrogativas y libertades. Y nos platica ahí de dos casos interesantes, uno de el Distrito Federal, un juez de distrito que otorga una suspensión por una persona que tramitó un juicio de amparo y pidió la suspensión para que no se fuera a ejecutar por parte del titular de la perrera a Solovino o capitán, y otorgó una suspensión. O un caso de Argentina de una orangutana que pues está probado que los animales están conscientes de su propio ser y de que son seres sintientes, y también se dio un trámite donde se utilizó ahí el término persona no humana para hacerla titular de derechos y protegerla. Efectivamente, como dice el maestro Tiscareño, la parte del primer párrafo es sumamente extensa. Hay una parte muy técnica que pudiera ser más interesante para abogados. El resto del texto es accesible para todas, para todos los interesados en derechos humanos, y que por lo que platicábamos ahorita, yo creo que todos debemos estar interesados en el tema de los derechos humanos. Me parece finalmente muy interesante y muy importante el análisis que hace sobre la parte sensible para el Estado en el párrafo 3 del artículo 1 constitucional, es decir, la obligación de promover, de respetar, de proteger y de garantizar los derechos humanos. Esto de conformidad con principios de universalidad, es decir, que los derechos humanos son para todos, de indivisibilidad, que no se puede hablar nada más en la exclusividad de un solo derecho, porque son interdependientes, todos están relacionados entre sí. No debe pensarse que favorecer o perjudicar un derecho humano en lo particular no afecta al desarrollo de los demás, porque estamos hablando de que el conjunto de derechos humanos que tiene cada una de las personas son las que nos permiten una libre autonomía para determinar nuestro proyecto de vida, o como se le llama, la libre autodeterminación de la personalidad, tema también muy actual, muy actual mediáticamente, pero que es intrínseco a las personas. Y también una prohibición en el párrafo 5 sobre la prohibición de la discriminación, pero también amarrado a esta prohibición de discriminación, la necesidad de que el Estado actúe, de que previniéndolo, investigándolo, sancionándolo y reparando el daño cuando se verifique. El libro es sencillo, es concreto y sobre todo es completo, no deja pasar temas, no omite, pero tampoco cae en la tentación de detallar en exceso para poder darnos un panorama general. Digamos que si estuviéramos en CB Directo o en un artículo de internet, este libro también se pudiera llamar Todo lo que necesitas saber de la reforma constitucional 2011 en materia de derechos humanos. Yo lo felicito, doctor, porque usted, aparte de que no es nada más descriptivo, siempre nos está dando en el libro una muestra de su sensibilidad en el tema de derechos humanos. Nos da la intención o nos genera el interés en buscar todavía algo más, y eso me parece que se cumple a cabalidad. Muchísimas gracias y felicidades.
Pues muchas gracias a nuestros presentadores, en donde, como ustedes pudieron observar y escuchar, el talento de la práctica, de la academia, y quien hoy dirige los esfuerzos en el Instituto Estatal Electoral como presidente de la Comisión Editorial, y quien también, bueno, pues ha dedicado su vida al ámbito jurídico, pues nos han presentado en breves palabras, en pocos minutos, una probadita de lo que es este libro de principios rectores de los derechos humanos y sus garantías. Y bueno, quiero yo presentar el amplio, con él sí lo voy a hacer, el amplio currículum del doctor Eliseo Muñoz Mena, quien es nuestro invitado, autor del libro, para que posteriormente le pediríamos que hiciera uso de la palabra. El doctor Eliseo Muñoz Mena es licenciado en Derecho y tiene estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo, realizados en la Facultad de Derecho, Campus 3 de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es maestro en Derecho Procesal Penal, doctor en Investigación de Juicios Orales y doctor honoris causa en Derechos Humanos, otorgado por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Querétaro, Querétaro. Docente certificado por la CETEC en el bloque de Derechos Humanos, miembro del Sistema Estatal de Investigadores Nivel 1 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, profesor de medio tiempo de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, de las asignaturas Juicio de Amparo y Derechos Fundamentales, catedrático de estudios de posgrado de universidades privadas en el Estado de Chiapas, de las asignaturas Teoría de la Constitución, Derechos Humanos y Juicio de Amparo. Profesor de posgrado de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, de la materia Régimen Jurídico Municipal y Derechos Humanos. Asesor jurídico de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Actualmente, secretario general del Comité de Consulta y Participación Ciudadana Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en calidad de especialista en Derechos Humanos. Ha ejercido los cargos de consejero técnico, consejero universitario, presidente de la Academia de Derecho Penal, secretario de la Comisión de Legislación del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chiapas, jefe de Departamento de Egresados, coordinador del curso preuniversitario, integrante y coordinador del Comité de Acreditación y actualmente coordinador de investigación y posgrado de la Facultad de Derecho Campus 3 de la Universidad Autónoma de Chiapas. Miembro honorario del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales y de la Comisión Sureste para la Defensa de los Derechos Humanos, presidente y fundador de la Asociación de Juristas en el Estado de Chiapas, por el que realiza acompañamiento jurídico a grupos vulnerables en materia de derecho familiar. Abogado postulante en litigios del orden civil, penal, familiar, administrativo y amparo. Integrante del Comité de Evaluación para Jueces y Juezas de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en el proceso de selección para cursos de inducción. Es autor del libro Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías. Adelante, doctor. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la hospitalidad y el que haya hecho posible este evento a la doctora Claudia Arlet. En un segundo momento también agradecer aquí a todos los presentes. Seguramente han dejado de hacer cosas muy valiosas para estar aquí en este evento, y particularmente también agradecer las palabras que han tenido a bien generar el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, consejero electoral, y el maestro Fernando Tiscareño, quien por cierto me ha dejado mucha tarea. Incluso detectó algunos aspectos que creo que ni había tomado en consideración, y en verdad que agradezco el tiempo que se hayan tomado para leer la obra y para hacer sus comentarios, que me los llevo en mi corazón y que sin duda me van a servir para mejorar la obra. Y ya para comentar algunos aspectos respecto de la obra, quiero compartirles que prácticamente esta obra, el libro, es producto de un salón de clases. Hace aproximadamente en el 2014, me asignaron la materia de garantías individuales y sociales. En el plan de estudio de la Facultad de Derecho todavía la materia se sigue llamando así, garantías individuales y sociales.
ya se hicieron las adiciones al nuevo plan de estudio, ya se llama actualmente la materia de derechos fundamentales. Pero bien, en este ejercicio de actualización de la materia de garantías individuales y sociales, me enfrento a esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, empiezo a investigar, empiezo a reunir información, y recuerdo que un alumno en clase me dice, oiga, profesor, ¿me puede recomendar alguna obra donde esté comentado es más, primero me comentó que yo le recomendara, valga la expresión, una obra comentada de toda la Constitución Política Mexicana y luego de ese artículo en particular. Entonces me surgió ahí la curiosidad y la idea de seguir investigando y empecé a reunir prácticamente la información, empecé a escribir las primeras líneas, con muchos errores de ortografía, con muchos errores de redacción, pero se empezó a generar un material. Trabajé como 3 años en él. Posteriormente ya tenía yo una especie de engargolado. Por supuesto que toqué muchas puertas, se lo compartí a muchas personas. Yo no era muy bueno para el tema de los pies de página. Entonces me acerqué con compañeros, pero me hacían propuestas ahí no muy justas. Pero finalmente toqué puertas indicadas y bueno, y finalmente se publicó la obra. Y y el resultado pues es esta primera y ya segunda edición. Pero la reflexión que quiero compartirles es prácticamente la importancia que tiene la academia para quienes nos dedicamos a ella. Prueba de ello es todas las reflexiones que ha hecho el maestro Fernando Tiscareño y por supuesto también aquí la del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del consejero estatal electoral. Y reflexionar también que prácticamente existe un compromiso fundamental de todas las instituciones del Estado y en ese sentido me permito reiterar el agradecimiento para la celebración de este evento en el que seguramente se han sumado muchos esfuerzos, pero que finalmente obedece, como se ha dicho, a un mandato constitucional y ese mandato constitucional tiene que ver con la promoción de los derechos humanos, porque en la medida que los derechos humanos se promuevan, se den a conocer en el momento en que los derechos humanos sean del conocimiento de la sociedad, es decir, finalmente una sociedad informada, es una sociedad empoderada, es una sociedad que puede precisamente hacer valer estos derechos que actualmente se denominan derechos humanos, pero que históricamente se han reclamado todo el tiempo, ya sea en vía de garantías individuales, en vía de libertades, en vía de como se le haya denominado históricamente, siempre ha habido esa polarización entre el pueblo y entre el Estado, ¿no? El pueblo que reclama el reconocimiento de derechos y el Estado que se resiste o que se empeña en no hacer valer estos derechos. De tal manera entonces que el tema de los derechos humanos, por supuesto que también no es exclusivo de los abogados, es un tema que debe de prácticamente importar a toda la sociedad en general. Y en ese sentido, la difusión de los derechos humanos, por supuesto que es fundamental para tener una mejor sociedad. Es cierto también que en últimas fechas el tema de los derechos humanos me parece que se ha polarizado bastante. Hay sectores que en ese reclamo o en esa necesidad legítima de reclamar sus derechos humanos de pronto se caen en excesos que posiblemente nos divida como sociedad, pero finalmente lo importante es que converjan todas las posturas, que converjan todas las posiciones para finalmente hacerle frente al Estado. Creo que como sociedad... Okay. Perfecto. Les decía que prácticamente como sociedad es importante que sumemos todos los esfuerzos para hacer valer nuestros derechos ante el Estado. A mí en lo particular, lo platicaba hace un momento con compañeros del Instituto Estatal Electoral y creo que muchas personas podrán coincidir que de cierta manera preocupa en la actualidad la postura que tiene el Ejecutivo Federal, ¿no?, en cuanto a una especie de autoritarismo que se deja ver y que me parece que
uno de sus principales enemigos en la actualidad son los académicos, los escritores, los abogados, ¿no? Que somos quienes finalmente tenemos la posibilidad de reclamar y ejercer nuestros derechos. Entonces, es importante que se difundan los derechos humanos y también es más importante aún que este tema de derechos humanos, independientemente de que se lleve a cabo en este espacio en el que seguramente la mayoría somos especialistas, también es importante llevarlos a las comunidades, a aquellos pueblos donde ni siquiera se conocen los derechos humanos. Parece mentira, la reforma constitucional es del 10 de junio del año 2011, 9 o 10 años, pero prácticamente estamos todavía en pañales. Quienes nos dedicamos a esto creo que apenas le estamos empezando, como dirían los jóvenes, a agarrar la onda. Imagínense las personas de las comunidades, la persona de la sociedad común, ¿no?, que no es especialista en derecho. Entonces, creo que como académicos, como profesionistas, como instituciones de gobierno tenemos una tarea muy grande en tratar de que estos temas se lleven a donde realmente se necesitan. ¿Y dónde se necesita? Donde existen personas que no conocen sus derechos humanos, donde existen personas a las que se le violan los derechos humanos en todo momento y en todo instante, ¿no? Entonces, es importante trabajar en estos temas y sobre todo también, ya para finalizar, reflexionar que es importante, lo decía en la mañana en otra charla que tuve, es importante la sensibilización de nosotros como personas. O sea, necesitamos autoridades sensibles, autoridades que se pongan en el zapato del que está enfrente de nosotros, ¿no? Y me parece que el reto es bastante grande. Me parece que aquí hay estudiantes de licenciatura que es importante que cuando a ellos les toque estar de este lado del escritorio, cuando les toque ser autoridades, realmente sean autoridades sensibles, autoridades humanas, autoridades que se preocupen por el semejante y que prácticamente en ello radica el éxito de los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos, aunque parezca muy jurídico el tema creo que es algo sencillo y tiene que ver con la sensibilidad y tiene que ver con valores, tiene que ver con principio y con todo aquello que finalmente nosotros deberíamos de obtener en nuestras casas, en nuestras aulas, ¿no?, que es el respeto hacia las demás personas. Pues sería todo de mi parte y agradezco nuevamente su presencia y todo el esfuerzo que hizo el Instituto para este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eliseo Muñoz Mena. Sea usted siempre bienvenido al Estado Grande, Chihuahua. Y bueno, no quiero dejar de mencionar a nombre de mis compañeros y compañeras, consejeros y consejeras, por supuesto del señor presidente y de directores y directoras de este instituto que hoy están por supuesto acompañándonos, las presencias y acompañamiento de ciertas personas que están aquí y a quienes amablemente queremos darles las gracias. La consejera Frida Licano, que se retiró hace un momento, a la consejera Alma Rosa Armendáriz del Instituto Chihuahuense de la Transparencia, ya lo había mencionado mi compañero consejero Saúl Rodríguez, a la ombudsperson de la Universidad Autónoma de Chihuahua, defensora de los derechos dentro de la universidad, a nuestro secretario ejecutivo, el licenciado Ignacio Holguín, a la exconsejera María Elena Cárdenas, que nos hace el favor de acompañarnos siempre en estos eventos, además maestra también de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a la presidenta de MOMAC, Movimiento de Mujeres en Acción, la licenciada Jaciel Aguirre, muchas gracias por acompañarnos. Al maestro universitario y comunicador Leocadio Zavala, gracias maestro por estar aquí con nosotros. El presidente del Comité Directivo Municipal de Acción Nacional, recién estrenándose Francisco Navarro, muchas gracias. Y por supuesto a los jóvenes estudiantes del Tecnológico de Chihuahua de la materia de Fundamentos de Investigación, alumnos de la maestra Armendáriz, es muy importante su presencia y me dice ella que además esta área de derechos humanos es motivo pues de los estudios de ustedes. En verdad muchas gracias por acompañarme.
nos dan sentido a lo que hacemos en este instituto y sobre todo a la presentación de este libro. Y tampoco quiero dejar de mencionar a la licenciada Marisela Robles, esposa del señor presidente. Gracias por acompañarnos. Y bueno, en este momento acabaría nuestra intervención, tanto de la mesa como por parte de mía, y cedería yo el uso de la palabra a quien es nuestro maestro de ceremonias. Muchísimas gracias. Pues para dar continuación a este evento, tenemos el espacio para preguntas y respuestas. Vamos a tener un micrófono inalámbrico. Si alguien desea en este momento hacer uso de la palabra, tenemos un promedio para poder compartir con ustedes. Adelante. ¿Alguna persona que quiera participar, comentar? De acuerdo con la nueva semántica propuesta por usted, ya no sería entonces juicio de garantías. Ya no se le llamaría juicio de garantías. Ok. Prácticamente en el primer párrafo, como decía el doctor, es bastante extenso, hay una especie de precisión conceptual para definir y distinguir a derechos humanos respecto de garantías. Y cuando se refiere a garantías, que hay una especie de añadidura en el primer párrafo, se refiere a garantías para la protección de los derechos humanos. Estas garantías para la protección de los derechos humanos son precisamente todos aquellos requisitos, todas aquellas condiciones y lineamientos que tienen que cumplir las autoridades del Estado mexicano para justificar, por decirlo así, la constitucionalidad o convencionalidad de sus actos. Esto es, las autoridades del Estado prácticamente afectan nuestra esfera de derechos humanos a través de actos, a través de omisiones o a través de normas de carácter general, en términos del objeto que tiene el juicio de amparo como tutor o medio de control constitucional que tutela derechos humanos y garantías. De tal manera que cuando nosotros promovemos un juicio de amparo, precisamente lo que nosotros podemos alegar es violación a derechos humanos, como una especie de violación directa a la Constitución, pero también podemos alegar, de hecho, una u otra o ambas, violación a las garantías para la protección de los derechos humanos, como en el caso, por mencionar un ejemplo práctico, de los actos de molestia, que deben de estar fundados, motivados, expedidos por la autoridad competente, deben de constar por escrito. En el caso de los actos privativos, que debe mediarle previamente un juicio, se deban de cumplir las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, en esta precisión conceptual, se distingue claramente al derecho, en el amplio sentido de la palabra, y a la garantía o el requisito constitucional que tiene que cumplir una autoridad previa a la afectación a nuestra esfera de derechos humanos. En ese sentido, creo que no había ningún inconveniente en referir que el juicio de amparo pues es un medio de control constitucional que tutela derechos humanos o que finalmente tutela garantías, pero específicamente garantías para la protección de los derechos humanos, porque finalmente cuando la autoridad deja de cumplir con esas garantías para la protección de los derechos humanos, es un supuesto de procedencia del juicio de amparo. Okay. Muy bien, pues les comento que tenemos también unas tarjetas en las que va a estar pasando si alguien quiere anotar la pregunta y no usar el micrófono. Queremos también agradecer al licenciado Yair Araiza, secretario de la Comisión de Derechos Humanos, por su presencia. Antes nos hizo el comentario la doctora. Bueno, continuamos aquí, tenemos una pregunta, dice, las personas morales, jurídicas, no poseen dignidad, ¿o sí? Con el contrario, dice, ¿o por qué se perdió? Esa es la pregunta. Ok. Tal como lo retomaba el maestro Fernando Tiscareño, sí de cierta manera es discutible o cuestionable el hecho de que si las personas jurídicas poseen o no dignidad, puesto que la dignidad como un valor intrínseco se establece que le corresponde exclusivamente a las personas. Y habría que considerar que las personas jurídicas o personas morales son el resultado del derecho humano de asociación o de reunión, es decir, pero finalmente una persona jurídica es una ficción, una creación del derecho, que alude a que un determinado número de personas con un fin lícito, con un objeto social, se reúne, ¿no?, con fines jurídicos de manera permanente. Y en efecto,
se ha cuestionado si tienen o no tienen dignidad. Lo cierto es que en lo que sí existe prácticamente un criterio ya definido, es que si bien es cierto, pudiese cuestionarse si poseen o no dignidad, lo cierto es que sí se les puede atribuir que tienen honor o que tienen honorabilidad o que se les pueda afectar su honor como una especie de violación. Habría que considerar si cabe estrictamente el concepto de derechos humanos, puesto que son una ficción jurídica. Lo cierto es que sí podemos caer en el supuesto de que, imaginemos un supuesto, ¿no? Una persona moral, no sé, sin afán de comercial, no sé, Chedraui o alguna empresa, ¿no? Sí pudiéramos caer en el momento en que desprestigiemos a esa empresa o esa persona jurídica, de tal manera que ese desprestigio o esa afectación de su imagen sí pudiera incidir en una afectación pues de sus derechos. Le vuelvo a repetir, me parece que no cabe estrictamente el concepto de dignidad humana, pero tal vez sí el concepto de dignidad intrínsecamente hablando y la posible afectación de su honorabilidad, y que incluso eso pueda ser objeto de un juicio de amparo. O sea, el hecho de que de pronto se ponga en entredicho, ¿no?, la imagen o la honorabilidad o el honor de una empresa, sí pudiera dar cabida, se me hace muy extremo, pero sí podría dar cabida incluso a un juicio de amparo. Si me permite agregar, antes de dar el comentario sobre la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia, compartir con ustedes lo siguiente. En la maestría de Derechos Humanos, cuando estamos analizando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, me doy cuenta que tanto en el preámbulo como en el primer artículo aparecía el término dignidad, cuando los antecedentes de los derechos humanos a los que ahorita hacía referencia, en ningún momento ninguno de ellos hablaba de dignidad. Ni la Declaración Leonesa de 1188, ni en Inglaterra, 1215, 1628, 1649, ni los franceses, ni los americanos hablaban del término de dignidad. Entonces lo primero que hice fue al diccionario y buscar qué significaba dignidad. Y luego decía algo así como del honor. Y me quedé en las mismas. Y luego fui a buscar a ver qué quería decir honor. Y quién sabe qué decía de decoro. Y me quedé en las mismas. Y luego busqué qué significa decoro. Y habla del respeto. Y dice un dicho que a veces las palabras por obvias no nos interesa el significado. Bueno, lo que dice la tesis aislada, y les comentaba ahorita, que se da con relación a una demanda entre La Jornada y una revista supuestamente muy famosa que se llama Letras Libres, en donde el autor de Letras Libres, un García Ramírez, Fernando García Ramírez, agrede más allá de lo normal al columnista de La Jornada, y el columnista de La Jornada se lo demanda por faltas y daños al honor. Entonces, en la tesis se establece que si bien es cierto, las personas jurídicas no tienen dignidad, pero sí tienen honor. Y dividen al honor en la tesis, el honor subjetivo y el honor objetivo. El honor subjetivo es cuando hablamos de lo interno, del ámbito interno del ser humano, de lo que nos duele, de lo que se nos lastima. Ese es el honor subjetivo, según la tesis. Y el honor objetivo es cuando es mi reputación, mi nombre, mi buen nombre, mi buena fama de aquí hacia ustedes. Entonces hay una distinción.
Y dice la tesis de la Suprema Corte, las personas morales sí tienen dignidad o tienen honor en el honor, en el enfoque objetivo. Eso establece la tesis aislada. Muy bien, pues tenemos un comentario más, una pregunta más para el maestro. En relación a las recomendaciones de Amnistía Internacional hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las cuales no han sido aceptadas, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para exigir su cumplimiento? Habría que considerar que prácticamente la suscripción de tratados internacionales de cierta manera obedecen a la buena fe del Estado mexicano. Y de hecho hay un principio en la Convención de Derechos de Viena y en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que las autoridades del Estado mexicano, al suscribir un tratado internacional, se comprometen a cumplir prácticamente el contenido de los tratados internacionales. Lo cierto es que su cumplimiento de cierta manera recae en el ámbito de lo moral, porque si bien es cierto estamos obligados a cumplir con los tratados, no existe prácticamente un procedimiento coercitivo para obligar a un Estado a que cumpla con recomendaciones o sentencias del derecho internacional de los derechos humanos en términos generales. Prácticamente la sanción es el desconocimiento que hace el organismo internacional respecto de un Estado, pues de catalogarlo como un ente que viola derechos humanos, que de cierta manera es un símil de lo que sucede a nivel de Comisión Estatal de los Derechos Humanos y Comisión Nacional de los Derechos Humanos, salvo el candado que existe ya en la actualidad de que si una autoridad se niega a aceptar una recomendación, pues se ve obligado a comparecer ante el órgano legislativo para justificar el incumplimiento, y que de cierta manera eso lo ubica en un tema mediático, ¿no? De no exhibirse como un ente que violenta derechos humanos. Prácticamente, en ese sentido, habría que considerar que, y yo lo mencionaba hace un momento, prácticamente vivimos, me parece, una cuarta transformación, o vivimos una especie de ejecutivo sui generis, bastante autoritario. Ya se demostró en algún momento cuando el actual ejecutivo era jefe del Distrito Federal, que prácticamente incumplió con una sentencia, con un requerimiento de cumplimiento de sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que sigue en esa lógica, pero ya para puntualizar en la respuesta, prácticamente no existe un procedimiento coercitivo por parte de estos órganos internacionales, salvo la descalificación o el señalamiento de un gobierno desobediente, un gobierno que no acata recomendaciones internacionales, y ubicarlo como tal, ¿no? Como un Estado que no se adecua a esta nueva cultura en materia de derechos humanos. Muchísimas gracias. Queremos mencionar también agradecemos la presencia de la maestra Gloria Domínguez, quien fue directora del Registro Civil en Chihuahua. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, continuamos con el evento. Agradecemos a todas las personas que han participado con sus preguntas y procedemos a la entrega de reconocimientos por parte del consejero presidente, el ingeniero Arturo Meraz González. Si es tan amable. Gracias. Pues agradecemos mucho al autor del texto y a quienes lo presentaron, por supuesto a nuestra moderadora, que fue implacable con el tiempo. ¿Le seguimos debiendo 5 minutos, maestro Tiscareño? Y bueno, tengo el honor y el gusto de entregar los reconocimientos del evento. Del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua otorga el presente reconocimiento al maestro Fernando Tiscareño González por su destacada participación en la presentación del libro Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías. Felicidades. Le debemos los 5 minutos. 10, ya van a ser 10. Ahora son 10. Igualmente le damos su reconocimiento, por supuesto,
al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, maestro Néstor Armendáriz Loya, por su destacada participación. Que le haga violación a su libertad de expresión. Gracias. Me la limitaron de más. También un reconocimiento a mi colega, el consejero electoral, maestro Saúl Eduardo Rodríguez Camacho. Y bueno, por supuesto, al doctor Eliseo, que abusamos un poquito de su derecho a descansar, porque lo trajimos desde la mañana en conferencias y en esta tarde. Muchas felicidades, doctor, y muchas gracias. Y el de la doctora Espino me va a regañar. Yo la felicito personalmente y le hago llegar su reconocimiento. ¿No me lo trajeron? Usted es la organizadora, no preparó su reconocimiento. Ah, bueno, presidente. Y un bono. ¿Qué pasó, presidente? Muchísimas gracias y felicidades a todas y a todos. Muy bien, pues agradecemos al consejero presidente por su intervención y de esta manera es como llegamos al final de este evento, no sin antes agradecerles a todos su presencia e invitarlos a un vino de honor en conmemoración de esta ceremonia y de los interesantes invitados. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Agradezco mucho su participación. En 5 minutos.